noches, profe. ¿Cómo está? Le agradezco mucho por venir. Sí, ya está grabando. Le agradezco mucho por venir en medio de la lluvia. Y me dice nombre completo. Buenas noches, con mucho gusto. Mi nombre es Mary Miguel García Santos. Mary Miguel García Santos. Entonces, ¿es profe de qué? ¿De qué hace? Yo soy licenciada en Español y Literatura. ¿Y enseña? Y enseño Español y Lectura Crítica. ¿Y lectura crítica? ¿A qué grado, profe? De sexto a 11. De sexto a 11. ¿Cómo es que se llama el colegio? Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción, en Tablazo Fresno. Es público, ¿cierto? Sí, es oficial. Es oficial, público. Pues bueno, entonces el propósito de eso es como reconocer las características de la evaluación en los contextos escolares reales, o sea, después de una orientación y comprender cómo se aplican, por ejemplo, las políticas nacionales, porque uno ve mucho legislaciones de cómo se evalúa, de cómo se debe evaluar, pero entonces comprender cómo esas cosas se trasladan a ámbitos normales. ¿Sí? Claro, porque lo hecho a lo hecho, hay mucho trecho. O sea, el Ministerio de Educación envía o se emanan muchas formas de evaluar, pero ya las nuestras instituciones no es posible aplicadas. Claro. Por diferentes circunstancias. Eso, por diferentes circunstancias, o sea, hay entornos que la política no alcanza a abarcar, en la diversidad de zonas rurales, zonas urbanas, muchachos con necesidades especiales, y necesidades especiales que se refieren a contextos también, contextos, no sé, de pobreza o de maltrato, o de cosas así. Sí, me va a la diversidad tanto cultural como la socioeconómica y los, digamos, de problemas de aprendizaje. También problemas de aprendizaje. O pues la inclusión de las personas. Entonces, los colegios, en el caso de nosotros, tenemos una psicoorientadora, el cual se debe trabajar. Nosotros los profesores empezamos, no somos profesionales en eso, que es lo que hacemos, se llama algo que se llama el DUA detecta aquellos problemas que nosotros podemos dar en el aula. Y luego ya cuando un profesional y todos los pasamos, ellos le hacen algo que se llama el TIA, que a partir de eso, esos estudiantes se le debe enseñar una guía, una planeación especial fuera de nosotros, porque no les podemos exigir igual. Pero lo hacen dentro de la misma institución, ¿profe? Sí, cada uno podemos hacerlo y la psicoorientadora nos apoya en ese sentido. Luego ese plan especial que se diseña para ellos, ¿eso se desarrolla entre la misma institución o ya es por fuera o como? Dentro de la misma nosotros debemos de tenerlos en cuenta a ellos. O sea, no excluirlos, pero no les podemos dar lo mismo, no les podemos decir igual. Por ejemplo, tenemos un estudiante de grado 10º que habían hecho 3 operaciones en el cerebro y él no retiene. Él llega y nos dice, entendió, sí señora, usted habló enseguida y él dice, no me acordé nada. No me acordé, entonces nosotros no podemos colocarle el 1, porque no. Claro, está en una categoría diferente. Sí, señora. ¿Y esto, usted cuánto tiempo tiene de experiencia, profesor? ¿Hace cuánto enseña? No, pues ya llevo en este momento 36 años. Sí, no. ¿Estos procesos de inclusión siempre han estado? Es lo que usted me menciona del dual y esos procesos para siempre. No, de un tiempo para acá. De un tiempo para acá, porque antes decía así la educación con inclusión, pero no nos decían exactamente, tengan en cuenta esto y esto. De hace unos 5 años para acá más, la Secretaría de Educación de Tolima nos ha tenido como más centrados a que debemos de cumplir este proceso, porque de pronto no se está cumpliendo, estos niños se les decía igual que a los demás, y no es el hecho, que duraban niños de 5 y 6 años haciendo el primero. Entonces, no. Tiene muchos, digámosle, dificultades, no es que sean niños especiales, no especiales, dificultades de memorización, de pronunciación, entonces ellos, por ejemplo, unos se les dificultan las matemáticas, otros leer y escribir. Entonces, ¿qué va a pasar?
esos niños van teniendo como ese, ahí se van estancando, y si no hay alguien que les dé un apoyo, como se dice, no va a ser posible que ellos, salgan un poquito más afuera. ¿Qué significa para usted el acto de evaluar? El acto de evaluar significa, como a la mí pasa a ser un proceso de conocimiento, digamos, que se da a conocer y llevarlo a la práctica. Porque hay que, digamos, una cosa, uno da conocimientos y de ahí pasa el saber si el niño aprendió, si el niño lo memorizó, pero no lo sabe aplicar, que se llama el hacer. Y en ese hacer, saber hacer, ya como persona, cómo se desarrolla, que pasa a ser el ser. Esos tres van combinados, que es lo que deberíamos hacer, de que los conocimientos se pudieran llevar a las situaciones cotidianas, a los reales. Entonces, para usted, evaluar es una manera de verificar eso, de que cumpla los pasos hasta el ser. Hasta el ser, que cumpla todo, que se pueda verificar. Cuando usted hace una evaluación, hace un planteamiento, ¿cuál es como el objetivo principal a la hora de hacer una evaluación? A la hora de usted plantear una evaluación, a la hora de hacer cualquier actividad evaluativa. Pues uno se plantea a través de los años que la evaluación no es solamente, nosotros hemos tenido muchos modelos de evaluaciones. El primero hay un tiempo tuvimos el modelo de evaluación cualitativa, en el cual era por letras, que el aceptable, que el excelente, que el bueno. Luego pasamos a, digamos, la cuantitativa, que pasa a ser de números. Entonces nosotros plantearnos no solamente darle la redundancia que pasa la evaluación, sino hasta qué momento llegó el conocimiento a ese estudiante. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Que ojalá no solamente sea una memorización, sino que se pueda llevar a la práctica cualquier conocimiento. ¿Qué tipo de evaluaciones usted hace? O sea, no solo la manera de medir, sino qué tipo, o sea, exámenes escritos, o hay como tareas de hacer, cosas así, o tal vez su asignatura no se presta mucho para eso. Sí, precisamente es una de las que más se presta para esto, porque primero van evaluaciones, digámosle así, escritas, donde va el análisis de un texto, al mismo tiempo va el análisis para completar, ¿sí? Digamos, a nivel de escrito. También va a nivel oral, donde va la pronunciación, va también la vocalización, donde uno debe ir corrigiendo al estudiante su manera de expresarse. Así se deben de aplicar algunas técnicas de expresión oral, y pues también escritas, pero las orales tenemos una mesa redonda, cómo se debe participar en un debate, cómo se va a hacer una exposición que va con ciertos parámetros, cierta estructura, los diálogos, se hacen dinámicas donde ellos pierdan, digamos, nosotros decimos, el miedo, a representaciones donde decimos, vamos a quitar el miedo escénico, porque muchos pues nos quedamos con miedo porque en la casa pues no nos dejaban hablar más duro y otro más pasito. Entonces eso hay que en lenguaje y lectura crítica procuramos mucho hacer el ejercicio de los estudiantes desde sexto hasta el décimo. Usted va acomodando sus evaluaciones en torno a las necesidades de los estudiantes, o generalmente es estandarizada. No, en principio son estandarizados, pero luego vienen como especie de unas actividades en los que, por ejemplo, el que pierde no es que se perdió y ahí quedó perdido el periodo. No, nosotros estamos, digamos, en 4 periodos académicos, pero se les da la oportunidad de que ellos no tanto actividades de recuperación, sino que nivelación. Hemos planteado tratar de no dejar tanto estudiante, porque ahí vienen las de sectores, es decir, se van y que ahí, hasta ahí les llega el estudio. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si se nos quiere enfermar y en una evaluación se llama, se le pregunta, entonces no, realmente no entendí. Entonces,
uno llama a un grupito, o en mi área yo llamo a un grupito, ¿qué pasó? Se me olvidó, realmente no entendí, no vine a la clase, estaba enferma esta semana, porque pasa mucho, que cuando no vienen a veces se adelantan pero no entienden, entonces esos vacíos le van a quedar ahí. Cuando uno evalúa, bien sea escrito por oral, no van a poder argumentar bien porque no se sabe de qué se trata. Entonces, lo primero que yo hago es hablar con ellos qué pasó. Entonces, de acuerdo a eso, yo les doy otra oportunidad. La mayoría de asignaturas, nosotros este año especialmente estamos trabajando con eso, porque el año pasado tuvimos mucha deserción. Entonces, en la institución, a mí se hace algo que se llama la actualización institucional. Y de ahí vamos, en lo que de pronto nos estamos equivocados, porque hay tanta deserción, porque se retiran, bueno, porque hay tanta reprobación, porque pierden el año. ¿Y cuál es más o menos la hipótesis que se maneja respecto a eso? ¿A por qué hay tanta deserción de los muchachos? ¿Hay mucho? ¿Tiene como una cifra, un porcentaje estipulado? Especialmente en el grado sexto. Se inician con tres sextos. Y ellos, por ejemplo, un promedio de 30 sextos en cada grupo. Pero de ellos llega uno y dice, no, únicamente terminan de a 23 o 20 en cada grado. ¿Motivos? Varios. Nosotros tenemos aquí lo que se llama familias flotantes. Van de un lado para el otro día porque trabajan en fincas, otros por problemas de enfermedades de los padres, otros porque hay muchas hay rupturas de familias, pues papá y mamá se separan, los niños se les lleva algo y no puede dar la oportunidad de estudiar. Entonces, nosotros decimos la necesidad de dinero. Hay familias que no les pueden dar lo necesario y esperan un apoyo del gobierno que llama Familia en Acción, pero en otros casos el hombre ya quiere ganar dinero. Las niñas quieren formar su propio hogar, entonces resultan en embarazos de 13 y 14 años ya hasta el debut, estando en un incesto. Otros porque la jornada es muy extensa, nosotros trabajamos como jornada única, de 7:30 a 3 de la tarde, entonces a ellos les parece muy extenuante. Hay algo del daño en la noche, se llama el TAE, pero muchos no les gusta, entonces no les gusta el almuerzo, les parece muy más tarde. El transporte escolar que brinda tanto el departamento y el municipio no es constante. Muchos no tienen medio de transportarse en el moto, ni en carro. Entonces, cuando necesitan ese transporte, les toca más o menos caminar. Nosotros entramos a las 7:30, pero ellos se ven desde las 6 de la mañana. Entonces, son niños que llegan supremamente desgastados, no han desayunado, y si han desayunado con ya al mediodía no tienen suficiente ritmo. Y entonces eso también no les gusta a ellos. Y la exigencia, porque pues nosotros, aunque es una parte rural, nos hemos destacado porque ocupamos el segundo lugar a nivel departamental a nivel de mujeres por medios de la institución, esta de aquí de Cablas. Entonces nosotros en nuestro nivel de exigencia siempre consideramos eso, pero porque son rurales no lo tenemos indicador de elecciones igual, como en la ciudad, porque contamos con excelentes profesionales en la institución de docentes que primero tienen una maestría, entonces por lo tanto sí, exigimos a los estudiantes. ¿Usted tiene maestría? Sí, licenciada y tiene maestría. Ese es un nivel académico y especialización. Sí. Yo le quería preguntar también como el papel familiar en los estudiantes, o sea, cuando se entrega informes, boletines, esas cosas, ¿cada cuánto se entrega? ¿Cada cuánto interactúan con los papás? Bueno, nosotros tenemos 4 periodos académicos, en los cuales en cada entrega de boletines se hace en una escuela de padres. Esta escuela de padres va orientada a temas donde se incluye el buen trato al estudiante, cómo lo pueden ayudar ellos, porque no es solamente mandarlo al colegio y ya. El colegio establece como espacios de autoevaluación, de esas cosas. Sí, nosotros manejamos algo que se llama los proyectos
pedagógicos. Entonces, dentro de estos proyectos pedagógicos transversales está, por ejemplo, que el de los PRAE, el de la democracia, el de educación sexual, escuela de padres. Entonces, en ellos hay diferentes temas y ellos se desarrollan bajo la dirección de grupo. Entonces, algunos se hacen cada 15 días, otros se hacen cada mes, o sea, todos no se hacen en un solo día. ¿Ellos tienen algún modo de participar de decidir de alguna democracia, en qué se hace o no se hace con ellos dentro de la materia, dentro del colegio? Sí, dentro del colegio existe algo que se llama el consejo estudiantil, los representantes de cada grado o grupo, porque pues, por ejemplo, hay 3 sextos, entonces serían grado sexto, pero 3 grupos. Los séptimos, los octavos, noveno, 10 y los undécimos. Y ellos, entonces ellos llegan y tienen esos representantes que manifiestan. También a través del personero y la contralora. Ellos pueden darle sugerencias, se reúnen y nos captan de pronto lo que les parece y que debemos de mejorar tanto los profesores como los mismos estudiantes. Profe, yo le voy a hacer 3 preguntas concretas que son las 3 últimas preguntas de aquí. La primera es, ¿cómo pueden las políticas y prácticas de evaluación formativa adaptarse eficazmente a los ritmos y estilos de aprendizaje presentes en la población estudiantil? Bueno, la estrategia más efectiva para asegurar una evaluación formativa sería teniendo en cuenta la diversidad que está en el contexto cultural. Me explico. Hay estudiantes como el ritmo de aprendizaje. ¿Sí? El ritmo de aprendizaje entonces sería hacer como un diseño de acuerdo como a un censo, como a una evaluación diagnóstica de cómo están los estudiantes. ¿Sí? Hay estudiantes que, como digo, son muy buenos en la lectura y en la escritura, pero en matemáticas no. Entonces el profesor de matemáticas no puede evaluarlo, ¿sí? Igual que el de español, que en su lectura y escritura. Entonces allí hay que tener en cuenta esto. Para que sea eficaz debemos hacer obligatoriamente una evaluación diagnóstica o algo que nos va a entender cómo se encuentra, porque mientras tanto no va a poder. Y aquí donde dice que es a los ritmos y estilos de aprendizaje, los aprendizajes como no son iguales, estamos en un proceso de prácticamente de acuerdo al modelo pedagógico. ¿Sí? Nosotros tenemos el constructivista, pero no podemos aplicarlo a todos. ¿Por qué? Porque como usted sabe que existen las inteligencias múltiples, todos no somos buenos para todo. Entonces ahí nos toca a nosotros como profesores adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Pero es un proceso muy complejo. Yo no le puedo decir que eso se hace, que ayer el niño aprendió un poco más, el otro no. Es más como tenerlo presente. Tenerlo presente. Como tenerlo siempre presente para cuando se presente de pronto alguna situación, y si se puede aplicar, se hace. Como le digo yo, por ejemplo, en el dúo, nosotros tenemos que hacer el dúo para el estudiante que tiene ciertas dificultades, que pronto las puede tener nomás por decir en matemáticas o en el lenguaje, pero en las otras sobresale. Entonces pues se hace en donde veamos esas dificultades, que esos nosotros sí debemos de tenerlo presente y aplicarlo, porque nosotros no podemos, el rector, nosotros manejamos un OneDrive por el Tectolima, entonces debemos de tenerlo allí. Cuando vengan una visita debe estar allí, y cuando vayan al salón debemos verificar que sí, que ese estudiante no se está evaluando igual que los otros. Claro, y usted tiene un ejemplo, digamos, presente ahora en su clase o algo así. Sí, por ejemplo, en el estudiante que le digo yo, ya hace el grado 10, le llegó a ser noveno, venía a Bogotá, viene prescrito por psicólogos, por el neurólogo, que tiene en su cerebro, por el han operado 3 veces, y él tiene, digámosle, lo que nosotros llamamos memoria a corto plazo. Entonces, él
juicioso, él participa, habla bien y todo. Un momento uno entendió, sí señora. Y entonces vamos a hacer, por ejemplo, un quiz a seguir. Él no se acuerda de nada. Y él se me olvidó. Entonces lo que usted logre poder hablar con él en ese momentico. Yo a él no le puedo colocar uno. Yo llego y le coloco lo que él alcanza a participar. Cuando le alcanzo de una vez a captar. Pero si yo dejo que un momentico, el de una se le borra y entonces nosotros tenemos que evaluarlo de otra manera. Profe, yo tengo una pregunta, pero por ejemplo, si ese estudiante, usted dice que la evaluación, el objetivo es alcanzar como al ser, y si él no va a alcanzar eso porque él nunca interioriza los aprendizajes, entonces no está alcanzando como el objetivo final. No es como... Él lo alcanza desde el momento. La siguiente clase uno vuelve y habla y dice, y entonces, y usted, bueno, y entonces dice, tal cosa, y entonces él se acuerda. O sea, él tiene la memoria de él es a corto plazo, pero sí, él le queda después en la otra. Entonces, ¿cómo se evalúa? Entonces yo a veces logro de una vez lo que estoy diciendo, tal y tal cosa, listo. Pero antes que yo hago una pausa, ya vamos a hacer un quiz, quedó una. Pero si yo voy en la otra clase, entonces yo aprovecho y se le evalúa prácticamente lo que los demás olvidan a veces. O sea, si llegan a comprender, claro, entonces, pero después, o sea, no con el ritmo de los otros, sino con no, mientras otros hacen lo contrario, pero ya es por pereza, otra cosa que ellos no me acuerdo, en cambio él dice, el ejemplo que dieron es que entonces él prácticamente es eso, él tiene a corto plazo, pero se acuerda como lo de atrás. Entonces es un aprendizaje que uno dice, pero ¿cómo así? Entonces, pero él lo hay, él es así. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para asegurar que la evaluación formativa sea equitativa y justa en todas las regiones y zonas de Colombia, teniendo en cuenta las disparidades socioeconómicas y culturales, así como los recursos disponibles de cada contexto? Es muy nacional. Aquí, sí, las zonas de Colombia. Resulta que dice en la parte, no empecemos en la parte urbana y la parte rural. Mientras no cortemos esa brecha, que siempre vamos a considerar a los urbanos más, a los rurales menos. Ahí estamos. Entonces en la parte formativa, equitativa, pues lógicamente debe ir por igual. Lo que sí no se evalúan por igual pasa a ser lo de las pruebas a ver. Allí no dice, no, que es que a los del campo vamos a evaluarle, o la parte rural vamos a evaluarle esto, no. No se evalúan igual que el de Bogotá, que esté en un estrato 5, 6, y igualito, que en un estrato 0, que corresponde a la población indígena. Siempre vamos a existir en esas diferencias sociales y económicas, porque a Colombia no la podemos igualar en eso. Eso sería una gran, digámosle así. Sí, una utopía también. Una utopía, exactamente. Es difícil en los colegios nosotros digámosle, de 30 estudiantes, que son los grupos acá más pequeños, de 30 estudiantes, yo no puedo decirle que aquí 15 estudiantes nomás tenemos el problema de los niños zurdos. No contamos con las sillas adecuadas y el niño pues lógicamente se va a torcer por todos lados porque le cuesta adaptarse a los diestros. A los colegios sí llega un dinero, pero no digámosle un dinero así que es que vamos a comprar un material didáctico, última tecnología, para todos los salones, va a haber televisor, van a haber videobin. No, nos toca ver cuándo nos queda. Creo que entonces en cuanto a, digamos, una estrategia que uno pueda planear, así sea desde la utopía, o sea, como una estrategia que se intentara, que sería como más recursos. No, estrategias efectivas o más formación en los profesores o más que... En esta estrategia pienso que se deberían involucrar más a los padres de familia, porque es que a veces nos dejan solo a los profesores y uno trata de hacer lo mejor que puede, hacia allá formación de todo, pero llega un momento en que el padre de familia como que se descarga en nosotros
Entonces van y lo matriculan y algunos sinceramente no dan ninguna razón de padre de familia, así lo mandan a llamar y todo, no va. Y o si va, mandan una tía, mandan un hermano, entonces no va a donde corresponde. Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, de las estrategias más efectivas es que el gobierno, no sé, haya algo como que involucre más al padre de familia, no tanto en dinero, sino que sea más responsable con sus hijos. Entonces la estrategia sería involucrar más a los padres, sería también un poco más de estar pendiente de las instituciones, tanto en lo económico, no sé, que haya una entidad, un programa, algo que realmente involucre más y estén pendientes de esto en los colegios. ¿Por qué? Porque a veces el gobierno tiene muy buenas ideas, muy buenas incluso programas. En el caso, hace ya tiempo del PTA, programa Todos Aprender, excelente, porque yo estuve allí. Pero ¿qué pasó? Uno recibe una formación muy buena, pero ¿qué pasa? Uno va y dice a los profesores, y muchos profesores dicen, no, es que eso es fácil decir, y una cosa es hacer, y uno no, es que si uno hace el deber, lo va a hacer, pero a veces el gobierno gasta mucha plata en formaciones de otros profesionales, en reuniones virtuales, pero a veces no se lleva al aula. Entonces, sí, todo eso se queda en la cabeza de los profesores, de los profesionales, pero nunca llega a materializar. Entonces, si no se llega al aula, pues no va a haber ningún cambio, la estrategia no nos va a funcionar. ¿Cómo funciona? Pues realmente aplicándolo, pero entonces alguien que realmente verificara que esto sí se cumple. ¿Por qué? Porque a veces los profesores uno iba a la capacitación, sí señora, pero cuando se iba al aula, ellos seguían en las mismas. Entonces la estrategia sería tanto para padres como para profesores, mejorar y aumentar y ver a quién revisara esto, ¿sí? Desde los mismos directivos, todo, o sea, aumentar de pronto que hubiera otro programa, alguna cosa que realmente se preocupara más por esta parte de los que nos está faltando. ¿Qué medidas pueden implementarse para promover una evaluación formativa inclusiva que reconozca y valore la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes colombianos, garantizando que todos tengan igualdad de oportunidades para demostrar su aprendizaje y desarrollo? Bueno, entonces aquí lo que pueden implementar para esta evaluación formativa inclusiva es que realmente se cumple. Porque como eso yo quedo ahí, aquí en el papel queda, ¿no? Pero realmente no se cumple. Así hay muchas cosas, o sea, se quedan en el papel. Ahí quedan, muy bonitas se ven ahí, pero el momento de que ya llevarlas al aula, no. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas entre entre lo dicho, lo escrito y lo que se va a hacer. No se hace. Entonces aquí sería como una de las, para promover esta evaluación formativa inclusiva, sería que se hiciera un seguimiento a este proceso. Entre la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes. Nosotros sabemos que la diversidad cultural, nosotros en Colombia tenemos muchas comunidades indígenas, ahí va la parte lingüística. ¿Usted en esa región hay comunidades indígenas presentes? No, ni afrocolombianas, no, nosotros no tenemos, acá no tenemos. Pero usted se ha trabajado con ellos en otros contextos, ¿no? En el Guaviare. Pero igualmente allá se le respetaba su, digámosle así, la lengua que ellos manejaban, fuera del español normal que se le daba para que se pudiera comunicar pues a nivel de la ciudad, o sea, San José del Guaviare. Profe, yo tengo una curiosidad, cuando un profesor va a esa comunidad indígena, todo se habla en español, así por ejemplo ellos manejan más su lengua, todo es en español, ¿sí? O o se prioriza como la llegada de profesores nativos de allá que sepan el lenguaje. Sí, de un tiempo para acá se están nombrando, existen los nombramientos por comunidades indígenas. Entonces se prioriza, ¿por qué? Porque ellos más enfatizan la cultura,
respetar Claro. sus creencias, respetar su lengua, así no la manejen muy bien, ¿sí? Pero deben sí respetarla. Entonces ellos se van involucrando y lo mismo se ve como lo más bonito es que ellos quieren que uno también aprenda esa lengua. Entonces hay un intercambio y es bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí con esta diversidad cultural? Que no se ha respetado, no se cumple. Todavía es como muy colonizador el asunto, como, Sí. como que van y que ellos tienen que aprender lo que Sí, uno no. por el PI. Hay una construcción del PI cada 3 años, ¿cierto? Es como que se tiene que contextualizar. Sí, el proyecto educativo institucional. En ese se incluyen varias cosas. Dentro está el plan de estudio, o sea, de todas las asignaturas como debe ir. Está la historia de la institución, está todo lo que las gestiones, gestión académica, gestión administrativa, la gestión de los proyectos hacia la comunidad, ¿sí? Entonces allí la gestión, bueno, todo eso nosotros evaluamos en la autoevaluación, todo eso debe quedar ahí, ese sí, cada año, incluso nosotros cada año, ¿por qué? Porque hay necesidades de hacer alguna reforma, ¿sí? Entonces cada año hay algo que llaman evaluación institucional, entonces hay mejoramiento institucional, o sea, un plan de mejora, ¿sí? Entonces allí nosotros debemos de dar los aportes, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, porque no. Pues yo creo que terminamos. Le agradezco mucho que haya venido. Con mucho gusto, espero que esos pocos aportes les sirvan de apoyo y las experiencias que le comparto. Hay que mañana ustedes a sus aulas y se van a dar cuenta que no es mentira, que se presentan todas estas cosas así. A través de mis años me he dado cuenta que todos los años no son iguales, aunque estaba en la misma institución. Pues le agradezco mucho. Ahí la lluvia nos interrumpió un poquito, pero... No, con mucho gusto, que eso es dentro de la normalidad. Yo le pongo subtítulos a todos. Sí. Claro, sí. Bueno, Brenda, cualquier cosa en que le ofrezca, pues desde que les pueda colaborar, con mucho gusto.